De pie, vamos a buscar en la palabra en el libro de Efesios capítulo número 6, una cita muy conocida del 10 al 12. Efesios 6 versículo 10 al 12. Efesios capítulo número 6 versículos del 10 al 12. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Cuando lo tenga puede indicarlo con un amén. Aleluya, ¿estamos listos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios a la letra dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí la palabra del Señor. Puede sentarse y vamos a entrar a meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Todos hemos escuchado la historia de David, ¿verdad? De David, donde Dios lo escogió para ser el segundo rey sobre Israel. Y conocemos un poco acerca del antecedente. Pero seguramente hay parte de las escrituras que omitimos o que no leemos muy bien, las cuales nos dan lecciones espirituales. Amén. Y hoy Dios nos va a hablar acerca de la urgencia que tenemos, hermanos, en este año de ser buenos militantes de la fe. Ser un buen militante de la fe que no decae en su fe, sino al contrario, cada día se fortalece en el Señor. En 2 de Corintios 10, versículo 3, dice: pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Wow, poderosísima palabra del Señor. Dice la palabra que no andamos en la carne, mas sin embargo, hermano, a veces en la carne nosotros sentimos decaer en nuestra fe. Amén. Llega un momento que nos cansamos. No todos podemos tener una actitud de reposo, hermanos. Esta temporada que tú estás viviendo no es una temporada de reposo, de darte vacaciones. Hermanos, a mí como pastor me han llegado a decir, hermanos de la congregación: pastor, me voy a dar un tiempo de vacaciones, ya no voy a asistir a la iglesia, me voy a dar unas vacacioncitas, me voy a dar quizás un mes, pastor, y luego yo retomo mi liderazgo, retomo el venir a la iglesia, retomo mi membresía. Hermanos, y hasta el día de hoy lo seguimos esperando. Esas vacaciones se han tornado en un distanciamiento de Dios, en un distanciamiento de la congregación, de la hermandad cristiana, de la hermandad de la fe, porque no podemos estar en un tiempo de reposo cuando sabemos, hermano, que estamos en un tiempo de guerra. En un tiempo de guerra, aleluya. Mientras tú descansas tus 8 horas, el enemigo no está descansando,
porque Él quiere hacerte derribar. Y he venido a hablarte de la palabra de Dios, que el enemigo le ha puesto precio a tu cabeza, precio a tu familia, precio a tus hijos, y anda buscando la manera de derrumbarte, de derrotarte, de debilitarte tanto que tú no te puedas levantar, porque Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir, mas Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Aleluya, Él ha venido a eso, a darnos vida abundante. Entonces quiero decirte que eres un guerrero, eres un militante de Cristo, eres un hijo de Dios. Y hermano, y a veces pensamos que en la milicia de nuestra fe siempre andaremos fuertes, siempre andaremos con el mismo temperamento, hábiles, diestros, pero lo cierto es que durante pasa el tiempo, nos vamos poco a poco desgastando, y he venido a decirte en esta hora que tengamos cuidado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. Y dile así en voz bajita, dile, no te canses. Aleluya. Hay varios que no lo hicieron, ¿verdad? Pero hoy vamos a orar por los desobedientes. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y hay una historia, te decía que hay historias que omitimos o que pasamos leyendo muy rápido en la Biblia. Para aquellos que tienen un año en el Evangelio, todavía es tolerante, que no han leído toda la Biblia. Pero aquellos que tienen 2, 3, 5, 10, 15, 30, tengo 40 años en el Evangelio. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has leído toda la Biblia? Porque en la Biblia encontramos el poder de la palabra, para cuando nosotros estemos militando como Jesús lo hizo. Hermanos, en lugar de refutarlo en su poder, Él le refutó con el poder de la palabra. Porque el enemigo no puede en contra de la palabra del Señor cuando tú la mencionas. Pero si no estamos alimentados de la palabra no va a fluir sobre nuestras bocas. Y la Biblia nos habla de una historia muy hermosa donde dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y viene la palabra que a mí me impacta y dice, y David se cansó. David, que significa el amado, fue el segundo rey sobre Israel, elegido entre el año 10.040 al 970 antes de Cristo aproximadamente, ungido por el profeta Samuel de la tribu de Judá, hijo de Isaí. Nos enseña la palabra del Señor. Y todos conocemos la hazaña más grande de David, que mató al gigante Goliat. Pero ya Goliat se había quedado capítulos más atrás, cuando vemos esta escena de la Biblia, donde la Biblia nos enseña claramente que David no tuvo un cuidado. Él poco a poco se comenzó a cansar, hermanos, y él no estaba cuidando de sí mismo. La Biblia nos alerta y nos dice, ten cuidado de ti mismo. No nos dice, ten cuidado del diablo, pues el diablo ya está derrotado y está bajo nuestros pies. La palabra de Dios nos enseña que Pablo, exhortando a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, ten cuidado de ti mismo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y él no tenía cuidado de sí mismo y se comenzó a cansar sin darse cuenta. Todos los días tenemos, o a la semana, mínimo a la semana, tenemos que ver qué áreas fuertes y débiles tenemos que trabajar nosotros como cristianos. Y las áreas débiles, hermano, fortalecerlas en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Aleluya. Toda área débil. Ninguno aquí puede decir que no estoy luchando, no estoy militando, no tengo ninguna prueba. Todos aquí estamos luchando. A todos nos asedia una tentación. Algún dardo del enemigo se quiere infiltrar sobre tu mente. Muchos pelean batallas mentales, y las batallas más duras del cristiano son las que se vienen en la mente. Y es más, Jesús también las pasó. Él tuvo un pensamiento de no ir a la cruz, pero él en oración dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque todos pasamos pruebas mentales. Y aquí el enemigo te hace creer que estás derrotado, que no puedes, que si alguien más no pudo, tú no podrás. Y la Biblia nos enseña que poco a poco David se comenzó a cansar. David fue ungido a la edad de entre 12 y 16 años. Fue ungido, hermano, como rey, aunque años más adelante
tuvo posesión. Hay cosas donde Dios ya te ha ungido, de las cosas que serán en el futuro. Pero si tú no las cuidas en el presente, no se van a activar en el futuro. Aleluya. Tú tienes un futuro glorioso. Gloria a Dios por esos amenes. Quizás alguno esté pensando, ay no, a mí me va a ir mal, a mí me va a ir de caos, me va a ir peor. Y quiero decirte que tu contexto de nacimiento no define tu futuro. Tu futuro está seguro en el Señor. Porque alguno de aquí dirá, si fuera hijo de Carlos Slim, si hubiera nacido en Nueva York, si hubiera nacido en Inglaterra, pero no, nací aquí, dicen. Hermano, tu origen de nacimiento no define tu futuro. Tu futuro está en el Señor y tu futuro es glorioso. Tu futuro será glorioso. El futuro de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, de tu esposa será glorioso. Aleluya. No podemos ser fatalistas en pensar que nos irá mal. Yo escucho a la gente que tiene temor del futuro, pero mi futuro está en la bondad de Dios. Mi futuro está en las manos de Dios. Aleluya. Desde el día que fue ungido David, aleluya, el Espíritu de Dios vino sobre David. Aleluya. Vino sobre David. Y llegó el momento en el cual él se enfrentó al gigante Goliat. Y le dijo David a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Aleluya. Y él declara, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Comenzó a profetizar, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Pero hay gente que en lugar de profetizar bien, profetizan mal. No, me va a ir mal. No, hombre, ya. Me va a quitar Electra los muebles. Aleluya. Va a venir el acreedor, ¿verdad? En lugar de que tú tengas pensamientos de que el Señor suplirá todas tus necesidades. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En lugar de tener un pensamiento negativo, tú te tienes que alinear con el pensamiento del cielo. Y Jesús no tenía un pensamiento de derrota. Aleluya. Tu pensamiento estaba como el de Jesús. Aleluya. La palabra del Señor nos enseña que pasaron muchos años en el cual enfrentó David a los filisteos y al gigante Goliat. Y la Biblia nos enseña que David comenzó a ganar muchas batallas. Vinieron guerras, hermano, y las guerras, muchas de ellas se conquistaron por el liderazgo de David. Y David comenzó a ganar las batallas y se escuchaba un cántico: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y David no era como nosotros, hermano, ¿verdad? No se alzaba el cuello, no se creía. Aleluya. Pero la Biblia nos dice que pasaron muchas batallas y David, sin darse cuenta, poco a poco se comenzó a cansar. Y dice la Biblia, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Pelearon con los filisteos y David se cansó. Yo no sé cuánto tiempo, hermanos, si usted ha olvidado la guerra de Ucrania y Rusia, aún siguen peleando hasta el día de hoy, ¿verdad? Si alguno se ha olvidado de las guerras, hermano, no, las guerras no han cesado. Ahí están latentes. Vivimos en el tiempo de Mateo 24, rumores de guerras, pestes, hambre, hermano, y no nos damos cuenta. Y la Biblia nos enseña que habían pasado muchas batallas. Y la batalla esta que estaban peleando contra los filisteos, no sabemos cuánto tiempo duró. Pero la Biblia nos enseña algo y nos dice, y David se cansó. Aleluya. ¿Cuántos cansados están aquí? Aleluya. Ya lo voy a ver al ratito, el rato que el Señor nos dé una a todos nosotros. Aleluya. Hermano, porque a veces no reconocemos que a veces nos hemos cansado.
No reconocemos nuestra humanidad y lo peor que podemos hacer, hermanos, es no admitir nuestra realidad, lo que estamos pasando. En lugar de decir estoy pasando cansancio, estoy pasando un tiempo de prueba tremendo, nos excusamos, nos escudamos, ponemos mecanismos de defensa, hermanos, porque no queremos mostrar nuestra debilidad. Pero la Biblia dice que David se cansó. David era un campeón, hermanos, y hablando de campeón, en cualquier disciplina de fuerza, hermanos, siempre hay uno mejor, se levanta uno mejor. Y esto lo pudimos ver ayer, ¿verdad? El día que perdió Canelo, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la pelea del Canelo? Nada, ninguno. Ay, poder, ¿dónde estoy? Puro santo. Aleluya. Ya se les ve la aureola acá a todo el mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero aquellos que vieron la pelea del Canelo, aunque no lo reconozcan, vieron caer a un campeón. En el peso supermediano, él peleó ahí y perdió, se le quitaron todos sus reinados, pasó de un momento a otro esta transición tremenda. Y a mí me llamó la narración de algunos comentaristas que dijeron, es que ya se había acostumbrado a ganar. Ya nada más defendía su título, su estatus, pero ya no se esforzaba como antes. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, que pensamos que todo va a estar bien y dejamos de buscar de Dios, dejamos de humillarnos en el Señor, ya no levantamos las manos, ya no cantamos con el ministerio de alabanza, ya no danzamos. Aleluya. Y hay algunos hermanos que hace tiempo que no tienen una visitación del Espíritu Santo, donde los quebrante, donde los humille. Aleluya. Y así nos pasa porque llegamos a una zona de confort, pero es un peligro llegar a esa zona. Aleluya, porque llegamos a un tiempo de comodidad. Cuando tengas el liderazgo que tengas, cuando tengas el nombramiento que tengas, seas el hombre más rico del mundo, tú debes de reconocer que siempre vas a depender de Dios y no de ti mismo. Si el Señor te bendice con una casa, esa casa es del Señor. Si el Señor te bendice con un trabajo, ese trabajo es del Señor. Si el Señor te da un hijo, ese hijo es del Señor. Si el Señor te permite un liderazgo, ese liderazgo es del Señor. Nuestro error está cuando ya no las creemos, cuando pasan los años y nos llegamos a conformar y ya no dependemos de Dios, sino de nuestras herramientas, de nuestros recursos, de nuestras habilidades. Y la palabra del Señor nos enseña que la batalla que David estaba peleando no era como las otras. Ninguna batalla que tú estés enfrentando no es como la misma que tú pasaste. Siempre será una nueva guerra, una nueva batalla. Aleluya. En la vida cristiana, para poder ganar, se necesita una dependencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor, porque llegará el momento en que tus fuerzas se van a acabar. Llegará el momento en que tus habilidades alguien las va a sobrepasar. Pero si tú te mantienes humillado delante del Señor, aunque otros tú mengues y otros suban, hermano, tú siempre seguirás siendo el mismo. Aleluya. El Hijo de Dios que depende del Padre. Bendito es el nombre del Señor. Porque para poder permanecer de pie, uno debe de vivir doblegado delante de la presencia de Dios. Aleluya. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Aleluya. Tienes que vivir doblegado delante de la presencia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. La batalla siempre va a arreciar. Aleluya. Y muchos en la batalla recia, hermanos, es cuando mueren. Y tú, como un hijo de Dios, para poder superar tus batallas, tienes que estar dependiendo de Dios. Alguno se preguntará, ¿cuánto tiempo va a tardar mi lucha? ¿Hasta cuándo veré el socorro del Señor? Yo he venido para decirte que yo no sé. Pero lo que sí sé es que del Señor viene tu socorro.
Del Señor viene tu fortaleza. Del Señor viene tu esperanza. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo vas a estar luchando con la prueba que estás enfrentando, pero la salida será una salida de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Llegó el tiempo que duró mucho la batalla y David se cansó, pero David no es el único en la Biblia que se cansó. La Biblia nos habla de un sinnúmero de líderes que se cansaron, pero te voy a mencionar otro más para no alargar el mensaje. Y la Biblia nos enseña acerca de Moisés. Moisés estaba intercediendo porque cuando él tenía las manos levantadas, el pueblo de Dios iba ganando la batalla. Pero cuando él bajaba sus manos porque se cansaba, hermano, el pueblo iba perdiendo. Pero llegaron dos a ayudarle. Aleluya, el uno a su derecha y el otro a su izquierda, y comenzaron a levantarle las manos. Tú necesitas gente que te ayude en las luchas más intensas que tú tienes. Tú no puedes solo, tú necesitas ayuda. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? El cansancio llega cuando luchamos solos. Nos damos por derrotados cuando luchamos solos. Cuando estás cansado, llegas a adormecerte, echas un pestañeo. ¿Cuántos se han pestañeado en el volante? Oh my God. Puro ángel hay aquí. Aleluya. Yo me he pestañeado. Y un día, hermanos, veníamos 31, yo creo que ya era día primero porque fue en la madrugada, ¿verdad? No sé si era las 12, la 1, pero veníamos del centro de la ciudad de Villahermosa hacia Parrilla. Y yo tomé el volante y me di un pestañeo, y en ese pestañeo escucho un claxon y yo nada más freno y veo que un carro, hermanos, se me atraviesa rápidamente, por poco y me choco. A veces en la milicia cristiana muchos pestañeamos, y el pestañeo es síntoma que estás cansado. Aleluya, que estás cansado. Bendito es el nombre del Señor. Pero el Señor nos dice en su palabra, la cita que leía el hermano en la lectura, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando yo escuchaba el texto decía: oh Dios, tú nos vas a hablar en esta mañana, porque esta palabra no solamente es para ustedes, es para mí también. Aleluya. ¿Cuánto les está hablando el Señor en esta mañana? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La Biblia dice que en esa misma batalla, dice, Esbi-Benón, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y a quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Otra versión dice, Esbi-Benón, que se contaba entre los nacidos de los Refaín, el peso de cuya lanza era de 300 siclos de cobre, y que estaba ceñido con una espada nueva, llegó a pensar en derribar a David. ¿Quién era Esbi-Benón? Dice la Biblia que era de la raza de los gigantes, pero no podemos decir que era un gigante, sino venía de la raza de los gigantes. Quizás por ser descendiente, quizás tenía algún tipo de altura, ¿verdad? Pero él tenía una mentalidad de matar a David. Dice la Biblia que tenía una lanza que pesaba, hermanos, en kilos sería de 3.5 a 5 kilos aproximadamente. Ahora sí que se estaba pasando de lanza, ¿verdad? Porque estaba muy grande y pesada. Y tenía una espada nueva. Y fíjate, hermano, cuando nos leemos en estos detalles, me imagino a Esbi-Benón mandar a hacer esa espada nueva. Y esa espada nueva la tenía para matar a David. Comienzas a pensar la astucia, la estrategia que es Esbi-Benón, de la raza de los gigantes, que ya tenía en su mente, en su pensamiento, matar a David. Él ya tenía una estrategia para matar a David. Venía con una lanza pesada y venía con una espada nueva. Esto nos dice que el enemigo siempre va a tener cosas nuevas para hacerte caer, para hacerte ceder, para que tú caigas y no te levantes. Pero que el Señor reprenda al enemigo y toda estrategia, astucia que quiera tomar en contra de nosotros. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Tenía la intención de matar a David.
Había hecho planes desde casa, quizás se había entrenado para matar a David, porque su objetivo era David. Aleluya. Alguno de los secuaces del escuadrón del enemigo está pensando en derribarte, está pensando en tumbarte, pero que el Señor te fortalezca en esta mañana. Quizás Esbi-Benón dijo: con esta espada nueva me voy a coronar, voy a destronar a David, lo voy a matar, porque iba a estrenar esa espada nueva con David. Aleluya. El enemigo no tiene la intención de herirte, sino de matarte. Y hoy le hablo a los líderes de casa: si te tumba a ti el enemigo, va a tumbar toda tu casa, va a tumbar la vida de tus hijos, y va a tumbar la vida de tus nietos y de las futuras generaciones de tus nietos. Por eso es que tan importante es permanecer firmes en la fe. Aquí hay gente que ha permanecido, que ha luchado miles de batallas. Sus abuelos, sus padres, aleluya. Ustedes, sus hijos están peleando batallas, aleluya. Y no se han dado por vencidos, sino que permanecen fieles al Señor. Siguen adelante. Satanás conoce tus debilidades y te está estudiando cada día para hacerte caer. Pero podemos ver, hermano, que David iba a luchar, iba a pelear contra Esbi-Benón en una condición que él ya no iba a poder. Él estaba cansado. Aleluya. Esbi-Benón dijo: ya lo tengo en mis manos, ya lo tengo listo para matarlo. Y en esta escena me encanta pensar que David estaba tan cansado, hermano. Cuando uno hace ejercicio de resistencia y algunos que van por primera vez al gimnasio, yo quiero que aquellos que han ido por primera vez al gimnasio piensen en el segundo o en el tercer día. ¿Cómo están sus músculos? Aleluya. ¿Cómo están sus piernas? Cuando te toca el ejercicio de piernas, al día siguiente te estás agarrando. Hermano, hay algunos que hasta se han caído. Y ahora te imaginas, esta lucha había durado días, meses, y David se cansó. Y Esbi-Benón dijo: con esta espada lo aniquilo. Él ya creía que lo tenía en sus manos. Y quizás estoy exagerando aquí, pero me encanta pensar así, porque dice el versículo más adelante: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Wow. Tú necesitas estar acompañado. Dile al que está a tu lado: dejemos la soledad. Hay aquí gente que tiene luchas espirituales y nunca le ha dicho a algún hermano en la fe. Es más, ni a su pastor le han dicho: pastor, ora por mí porque estoy pasando una fuerte prueba. Estoy siendo tentado. Me están mandando mensajes, me están mandando imágenes, me está sucediendo esto. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas financieros, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas espirituales, y nos callamos. El silencio mata. El silencio te va a llevar a la muerte. Tú necesitas ayuda. Dice la palabra: ¡ay del solo! Ese ay es de dolor, no es de alegría, hermano. No, ese ay es de dolor. Ay del solo, no tendrá quien le levante. La pregunta en esta mañana es: ¿de cuántos tú tienes ayuda? ¿Con cuántos amigos tú cuentas? ¿O con quiénes cuentas? Si alguien viene a contarte algo secreto, que está pasando una fuerte prueba, no es para que lo publiques, ni te estés muriendo de ansias por contarle a alguien. Tu trabajo es ayudarle, orar por él, ayunar juntamente con él, aleluya. Porque él te ha pedido ayuda y te ha visto como un amigo, aleluya. Todos necesitamos en nuestras batallas amigos. Necesitamos gente que nos ayude. El solo no tendrá quien le levante. No puedes sola, mi hermana, mi hermano, no puedes solo, sola, no vas a poder.
Aleluya, tienes que pedir la ayuda divina, pero también te tienes que rodear de gente que te ayude. No para mal, sino para bien. Aleluya. Gente que te ayude para bien. Cuando estás pasando esos procesos difíciles necesitas ayuda. A alguien más que ore juntamente contigo. Hay gente aquí que le encanta no decir nada de lo que le está pasando. Pero ¿sabes qué? Tu destino será la muerte si no pides ayuda. ¿Y sabes qué? Uno llega a pensar que uno está solo. Tanto así que hemos visto historias. Despreocúpese por el liderazgo. Cualquier ser humano que llega a estar en un tiempo de soledad, hermano, tiene pensamientos de muerte. Mejor me quito la vida. Y muchos han optado por ese engaño del maligno. Ha ido gente al centro que las encuentra llorando. ¿Por qué lloras? Es que me siento solo, y una muchedumbre pasando a su lado. Y te sientes sola, te sientes solo. Y a tu lado está el Señor y no clamas a Él. Porque tú crees que todo lo puedes tú sola, tú solo. Pero es un principio bíblico. El solo no tendrá quien le levante. Todos necesitamos ayuda de todos. Aquí nadie puede solo. Aleluya. Cuando te sientas de fallecer con los problemas, con las luchas, con los problemas espirituales, emocionales, mentales, hermano, tú necesitas ayuda. Y dice el Señor, si tú no quieres acudir a alguien, acude al Señor. Y el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que hay muchos aquí que tienen años que no visitan el altar de Dios. Y este altar se ha diseñado, hermanos, no para aquellos, hermanos, que uno piensa, no para los líderes, no, es para todos. Si tú quieres renovar tus fuerzas, tú tienes que visitar constantemente el altar. Aleluya. Yo no sé a quién Dios se le está hablando en esta hora, pero si hay años, una vez prediqué en una iglesia, hice el llamamiento al altar y toda la iglesia, ni uno se quedó. Y comencé a orar por todos. Y al finalizar, el pastor no me había invitado, me había invitado un miembro que asistía a esa congregación. Y le digo, pastor, aquí está mi amigo, él es pastor, y me presentó con su pastor. Y fui con él a esa iglesia, pero hice el llamamiento, hermano. Y todos pasaron al altar, nadie se quedó. Y después yo me sorprendí porque nunca había visto una respuesta tan así, porque es sorprendente, hermano. Hermano, que algunos reconozcan su humanidad. Cuando tú reconoces tu humanidad, hermano, estás aquí. Ni necesitas que te llamen. Tú solito te doblegas delante de la presencia de Dios. Pero cuando te has distanciado tanto del Señor, hermano, ya el altar no es atrayente para ti. Y la congregación pasó y luego pregunté, me sorprendió la respuesta y él me dijo, hace como 7 años que no nos invitan a pasar al altar. Y yo le dije, no necesitas una invitación. Yo lo corregí. También, hermano, es una constante que tenemos que invitar al altar. Pero si nadie te invita, hermano, tú necesitas que reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Y este altar se diseñó, hermanos, para arrodillarnos delante del Señor. Aleluya, porque muchos se arrodillan emocionalmente ante hombres. Sí, patroncito, sí, yo lo hago, y hasta te humillan y todo. Pero qué difícil es reconocer nuestra humanidad y humillarnos delante del Señor y venir delante de su presencia. Aleluya. Dios siempre está listo para ayudarte. En Dios siempre tendrás una salida. El Señor no es como nosotros, que te va a reprochar. El Señor te acepta. Aleluya. El Señor te recibe. El Señor sabe qué carga, qué lucha, qué pensamientos han venido a tu mente. Y esos pensamientos que tú estás teniendo en tu mente se los tienes que entregar al Señor, porque no son correctos. No son correctos. Te están hiriendo a ti. Y poco a poco le dan cabida al enemigo. Pero tienes que venir al altar y decirle, Señor, hoy voy a pensar como tú piensas de mí. Y Él piensa de la manera siguiente. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien. ¡Wow! Poderosa palabra. Él no piensa mal de ti. Él no te juzga por lo que tú has hecho. Él no te juzga por tu pecado.
Él como buen padre está esperando a ver qué momento clamas ante Él. Aleluya. Un día, para cerrar este mensaje, un día, cuando Johanna tenía como 4 o 5 años, yo vi que los jóvenes la pusieron en una altura. Y los jóvenes decían, lánzate Johanna, lánzate. Y Johanna nunca que se lanzaba. Y yo veía, ¿qué están haciendo estos jóvenes? Uno ni se da cuenta a veces qué hacen con los hijos, los pastores, los chamacos, ¿verdad? Y la pusieron ahí, le lánzate Johanna, y nada que se lanzaba. Y yo lo veía y Johanna no les hacía caso. Pero llegué yo y le dije, hija, vente. Y sin pensarlo se arrojó a los brazos de su papá. Johanna no tenía confianza con los demás jóvenes. Tenía confianza que el padre la iba a cargar. La pregunta es, ¿qué tanta confianza tenemos en el Señor? Si Abisaí no hubiese llegado al rescate de David, tuviéramos la historia, nada más que hubo alguien en la historia bíblica que mató un gigante. Pero la vida de David todavía tenía mucho camino por recorrer. Y es a lo que he venido a decirte, que cuando no reconocemos nuestro cansancio, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras luchas, cuando no las reconocemos y no las compartimos, nos van a matar a nosotros espiritualmente. Necesitamos ayuda, necesitamos la ayuda de hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios está aquí y Él ha venido a ayudarte. Él sabe qué problema, qué situación tú estás enfrentando, qué es lo que te hace llorar, porque tú no lloras más por tus lagrimales. Hay muchos aquí que no lloran por sus lagrimales, pero lloran dentro de sí mismos. Están pidiendo ayuda, pero no son capaces de decirle a alguien, necesito ayuda, y no son capaces de abrirse con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, yo necesito de ti, te necesito en mi matrimonio, te necesito con mis hijos, te necesito en mi casa, te necesito en mi trabajo. Señor, te necesito en mis finanzas, te necesito en la enfermedad, te necesito en mi familia, te necesito con mis hermanos. Hay muchos de aquí que no claman a Dios, pero el Señor ha venido en esta hora, y el Señor ha venido como una Abisaí para ayudarte en una situación difícil que tú estás enfrentando. Ponte de pie en esta hora. Y yo no sé para quién es este mensaje, y todavía tenía, hermano, me faltaban como 5 o 6 páginas aquí. Pero quiero darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que ya entendiste el mensaje en esta hora. Tú necesitas